Desde el inicio de la jornada de ayer, durante el fin de semana generó esta expectativa con este encuentro con la prensa que no había sido algo usual en él en ninguna de las etapas de su trayecto político, ni como presidente, ni como aspirante, y que sin duda alguna está marcada por lo que ha estado haciendo desde hace ya varios meses el presidente Luis Abinader los lunes al final de la tarde, con lo que se ha dado a conocer como la semanal. Ese encuentro donde el presidente Abinader hace un recorrido por algún tema de su gestión, por algún tema de interés nacional, por algo que le interese comunicar junto a parte de su equipo, y luego interactúa de forma abierta con la prensa, con las limitaciones solamente de no tocar temas de proselitismo político, porque entiende el presidente que debe cuidar el espacio del Palacio Nacional y no utilizar eso como plataforma de proselitismo. Ese ejercicio que en algún momento algunos criticaron, que en algún momento incluso la oposición pidió a la Junta que lo impidiera. Bueno, fíjense qué interesante es que ayer lo emuló el presidente Fernández, dándose cuenta de que efectivamente es una estrategia correcta de comunicación y que acerca a los políticos, en este caso presidente o aspirante, a la gente en una interacción más directa con quienes de alguna forma son quienes llevan la expresión de la sociedad, que es la prensa. Fue un encuentro abierto donde fueron invitados personas de diferentes parcelas. Yo decía ayer, si me invitaron a mí, supongo es porque no hay limitación de ningún tipo para los perfiles que puedan tener las personas que allí vayan, hacer cualquier pregunta, y así fue. El presidente Fernández temprano se enfocó, o en su ponencia fue más o menos un poco lo que hace el propio presidente Abinader, que toma un tema y lo desarrolla y lo lleva por ahí. Bueno, se enfocó básicamente de entrada en los aspectos relativos a la economía, el alto costo de la vida, llevó una ama de casa, un joven, llevó unos supuestos vendedores de colmado, bueno, hizo su presentación y luego presentó los números de lo que fue, lo que él entiende, una situación calamitosa que vive el pueblo dominicano, que lo dijo que eran los altos precios y el bajo crecimiento económico, y luego interactuó de forma abierta con la prensa, le preguntaron de todo, así en resumen, porque lo vi, pero yo no tengo esa memoria tampoco. Se refirió a la sentencia del TCE que modificó la estructura boleta de la Cámara de su partido en la 1 del distrito. Me dijo que era nula, la anuló, el doctor Fernández la anuló. Por eso conlleva todavía unos procesos legales que tienen que cumplirse, aunque él diga que es nula. Se refirió al tema del transfugismo, creo que es un enfoque muy correcto, desde el punto de vista de lo que es realmente una situación de degradación de la política dominicana. Si se le observa que ahora él lo ve, antes lamentablemente no lo veía así, ni siquiera cuando, y no me refiero solamente cuando estaba en el gobierno, sino después que se le fueron muchísimos tránsfugas que ganaron en el PLD en puesto público y luego se fueron a su partido, desde Félix Bautista, Dionis Sánchez, el senador de San Pedro de Macorís, todos son tránsfugas que degradan la actividad política dominicana, pero lo recibió Carlos Guzmán, es un tránsfuga en partida doble de ahora, pero era tránsfuga cuando se fue del PLD. Y él lo recibió de forma feliz, y eso también degradó la política dominicana. Pero bueno, es cierto que lo que está pasando ahora mismo es un elemento de degradación en la política. Y bueno, por ahí se fue con varios temas que le fueron tocando, de diferentes aspectos relativos a la actualidad nacional. Y luego ya en la tarde, el presidente Abinader, en lo que es la semanal tradicional, se enfocó en el tema que llevó fue de la juventud. Llevó a varios ministros, a varios directores de áreas para presentar lo que han sido los proyectos, las políticas más bien, que se han aplicado en su gobierno para favorecer a ese segmento de la sociedad, desde planes de inserción laboral, becas. Ahí presentaron un ejercicio que yo no conocía, que son unas becas que está dando Cultura para el Instituto Berkeley, que es una de las academias de música y arte más. Hace rato, Burgo, estoy hablando de la semanal de la tarde. Tú sigues con Leonel ahí. Tú me avisas cuando lo cambiemos. Entonces,
No sabía que teníamos ese tipo de acuerdo con Cultura, con Berkeley, Muy para unas becas muy interesantes. Pero no, un acuerdo, $2 millones conlleva eso. Correcto, con diferentes... Y los dedos del Es la academia más prestigiosa de música. Una de ellas, junto a Juilliard y Berkeley, son las dos academias de arte y actuación más famosas del mundo. Y Berkeley mucho más específico en música. Si no, pregúntale a Juan Luis. Así es. Entonces fueron por ahí explicando ese tipo de beneficios diferentes, las becas en sentido general, estaba la gente del MESIC. Y luego, bueno, se fue entonces allá al intercambio de preguntas y respuestas. Por primera vez noto que el presidente tuvo que rozar el tema político proselitista, porque era difícil evadirlo desde la parte de la propia situación que se presenta cuando él, horas más tarde, es preguntado por la actividad de Leonel Temprano y dijo algo que hace sentido. Yo ayer incluso lo decía, que es una muestra de que el cambio llegó, porque qué bueno, y ayer lo referíamos aquí, es un cambio ese de interacción de los políticos con la gente y con la prensa, que en el caso de Leonel no se había dado nunca y que se está dando ahora, y eso es sin duda una respuesta a este tipo de forma de actuar políticamente del presidente Fernández, del presidente Abinader, que el presidente Fernández emula. Pero además al presidente se le olvida que estamos en la recta final de una campaña, que los temas políticos son imposibles de evadir. Él lo trató de evadir como sea, pero en sentido general tuvo que abordarlos, digamos, tangencialmente, para asuntos como lo del candidato en Dajabón se produjo el incidente, que dijo, bueno, eso me remito a la nota del ejército, y otros aspectos ahí que él fue tocando, pero bueno, eso resume más o menos los acontecimientos de ayer. Buen día, compañero. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo cuando vi la invitación de La Voz del Pueblo, que es como se llama la conferencia que cada lunes y durante 5 lunes, ya 4 lunes, va a dar el presidente Leonel Fernández, pensé que lo de la invitación era una cosa, ¿verdad? Pero cuando vi entonces la tipografía y la forma en que se presenta a Leonel Fernández con la LA arriba, óigame bien, es La Voz del Pueblo, pero tiene arriba una LA, que es la LA que tiene Luis Abinader. Y digo, ¿pero por qué? Lo que hay de fondo, sí, yo no lo vi eso. Sí, lo que hay de fondo cuando Leonel inicia es una LA arriba y debajo dice La Voz del Pueblo, La Voz del Pueblo. Entonces esa LA grande, digo yo, pero ¿qué pasó con esto, verdad? Me llamó ese detalle, pero creo que hace bien el doctor Fernández, y él es un hombre que nadie discute su capacidad para comunicarse. A él le gusta mucho, a Leonel Fernández, esa manera de interactuar, de que le pregunten y él responder. Llegó a decir, no sé si privadamente o en público, que se sentía más cómodo comunicándose con el país mediante ese método de las entrevistas, de las preguntas, que con los discursos que tuvo que hacer como candidato en un momento y como presidente después y ahora como candidato nuevamente. Hablo bueno sobre lo que hay que hablar. El tema fundamental de la campaña debería ser, serían dos asuntos fundamentales lo que maneja la oposición y los temas que a la gente le preocupa, que es lo de la inflación y es lo de la inseguridad ciudadana. Bueno, pues él habló bastante del tema de la inflación, sobre 288 artículos que han subido de precio de manera considerable, sobre lo que ha ocurrido en términos de mejoría salarial, que no se corresponde a lo que ha ocurrido en términos de mejora salarial con el nivel de inflación, cómo han subido los costos de esos artículos, una cosa no alcanza a la otra. Y creo que desde el punto de vista político su discurso tiene mucho sentido, por eso que digo, si eso es lo que a la gente le preocupa, al margen de si tiene toda la culpa el gobierno o el PRM de lo que está ocurriendo a nivel de inflación, al margen de si hay factores externos que tienen que ver con esto. O sea, fuera de eso, como se hace política, es así. Leonel Fernández ha estructurado un discurso y pienso que lo va a profundizar en los días que restan de campaña para tratar de generar la percepción de que el Partido Fuerza del Pueblo tiene una varita mágica para torcer el curso de la economía y que lo que debe producirse es lo que plantea Fuerza del Pueblo a partir de que el crecimiento poco o mucho del que se habla tiene que ver con afectar menos a los pobres y no beneficiar más a los pobres. Creo que inteligente
el abordaje que ha hecho el expresidente Fernández, y en tiempo de política como en el que estamos, hay que hablar de lo que la gente quiere oír, hay que decirle a la gente, generar las expectativas en la dirección políticamente conveniente. Lo otro, que es esto, lo de la degradación política, son los dos aspectos que la prensa destaca y me parece que son ciertamente los aspectos más importantes que trató Leonel Fernández en su conferencia de ayer. La degradación política, bueno, yo creo que ese es un tema de preocupación. Lo de la inseguridad ciudadana pienso que lo habrá de tocar en un momento, entendiendo que él se está pegando a los temas fundamentales para el dominicano hoy día. Pudiera ser el tema de la próxima entrega, el próximo encuentro del lunes que viene, pero esto que tiene que ver con la degradación política, yo pienso que es un asunto que no solo le preocupa a Leonel Fernández, yo creo que la clase política en sentido general tiene que preocuparse por las cosas que se han estado produciendo. Y yo, que me ha tocado ver cosas y oír cosas y conocer de gente que tiene aspiraciones todavía de irse a formar parte del bloque oficialista, gente con alguna importancia en la oposición, yo digo, lo que está pasando es algo inaudito, porque uno sabe lo que pasó cuando a Danilo Medina le tocó reelegirse, que había una danilomanía y desde temprano se sabía que Danilo se iba a reelegir con una votación altísima, llegó casi el 62% en las elecciones del año 2012. Entonces ya uno sabía y todo el mundo coincidía en eso y las encuestas los establecían que Danilo Medina se iba a reelegir cómodamente. Y yo digo, ahora pasa una situación muy similar. Todo el mundo sabe que el presidente Abinader se va a reelegir de manera cómoda. Eso es lo que todo el mundo que tiene sentido común, aunque a la oposición no le gusta escucharlo y apuesta a una segunda vuelta, pero todo el que se respeta sabe que eso es lo que está planteado al día de hoy. Mañana puede ser distinto, pero al día de hoy eso es lo que está planteado. Eso es lo que recogen las encuestas, ese método de investigación científica que permite predecir ese tipo de cosas, qué es lo que va a pasar. Bueno, pues a pesar de que eso se entiende y que haya una corriente importante en favor de darle un chance al presidente Abinader por las razones que fueran, porque hay un argumento muy válido de los PRMistas en el sentido de que el presidente tuvo que gobernar en momentos difíciles y complicados y alegan lo de la pandemia y todo lo que vino después de eso, dificultades internas con algunos fenómenos naturales, todo eso. Y ellos dicen, bueno, pues ahora queremos que el presidente Abinader le toque en 4 años más tranquilo, lo que puede profundizar el cambio, el discurso de la gente del PRM. Bueno, válido por ello, pero no deja de preocupar esta avalancha de dirigentes políticos, de militantes políticos, de partidos que se han querido ir a apoyar el gobierno. Y uno dirá, bueno, eso no ocurre ahora, se dio antes. El propio caso del doctor Fernández, cuando un buen día tuvo que hacer maletas e irse del Partido de la Liberación Dominicana, hacer un proyecto distinto, o que se suponía distinto, se supone distinto, porque le habrían hecho fraude al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, una gran cantidad de gente se fueron del PLD y le fueron a acompañar. Usted puede decir, bueno, él no estaba en el poder, él no compró a nadie, la gente se fue porque lo seguía, por su carisma, por el peso político, por el liderazgo, o porque a lo mejor le hizo favores personales a su compañero, bueno, lo que usted quiera pensar, lo que usted quiera decir. Pero esos movimientos se han dado. Yo me inscribo dentro de la gente que hoy se sorprende porque lo que está ocurriendo es una cosa mayúscula. O sea, no es como para ignorar lo que está ocurriendo y tiene que ver con que los partidos políticos en el país se han terminado pareciendo todos. Uno es igual que el otro. O sea, no hay distinción ya en eso. Entonces a usted le da lo mismo estar acá que estar allá. Y a usted le da lo mismo, como nos contaba Eulalio Ramírez ayer, decir, bueno, yo prefiero estar donde tengo esperanza de que me inserten, a no estar donde sé que no va a pasar nada porque voy a estar 4 años fuera del poder. Y yo digo, pero la vida no es eso. La gente tiene que saber que hay que trabajar para ganarse la comida. Usted tiene que trabajar para mantener a su familia. Usted tiene que trabajar para mantenerse usted. Usted tiene que trabajar para hacer el aporte social que usted debe hacer como ente que necesita cambiar la sociedad en la que usted vive. Pero usted no debe aspirar todo el tiempo a estar insertado en el gobierno, en el poder, a que le dé, a que le regale o a que le coloque en una botella o bueno. Entonces yo creo que todo esto nos dice de la calidad del ciudadano que opta por irse a un partido político porque quiere que le tomen en cuenta, porque yo digo, ¿y dónde está su
capacidad como ciudadano para entender que usted es un hombre o una mujer que tiene que producir y trabajar al margen de lo que pasa en la política. Es cierto que este es un país especial donde la política lo puede todo y por eso gente tiene como ejemplo a quienes han ido al gobierno durante 4 años y después no tienen que dar un golpe más. Esos son los malos ejemplos. Entonces, esto que Leonel está planteando, bueno, sí, tenemos una degradación importante en la política que uno aspira a que cambie, pero no creo que cambie con el derrotero que llevan los partidos políticos, donde la gente solo aspira a una oportunidad en el Estado. Y yo digo, afortunadamente no son los más, son los menos, pero esos menos son los que sirven de estímulo a los que entienden que la política es fundamental para su vida. Usted puede ir a la política como uno lo concibe, para cambiar el Estado, para hacer transformaciones importantes, para servirle a sus ciudadanos, a sus conciudadanos. Pero aquí lo que estamos viendo es que esto se acabó hace mucho y eso sí que opera contra el sistema de partido, porque aquí aparentemente estamos obrando en la dirección de tener un partido único. Ese partido único será siempre el que esté en capacidad de dar un decreto, el que esté en capacidad de dar un empleo en el Estado. Hoy es el PRM, mañana no será el PRM, y entonces la manera de actuar será la misma. Muchos de los que reclamaban que la campaña está fría, que no se ve como siempre, no nos damos cuenta de que el mundo cambió, pero ha cambiado en todo, cambió para siempre. Y la República Dominicana no es una excepción. Y la mejor muestra es de esto, de las calles, que era que se hacían las campañas con unas voladoras, con unas anunciadoras y todo eso, y unos mítines. Es en los medios que se está haciendo. Ya vamos a tener debate, ya tenemos ahora abiertas semanales como la de ayer. Y fíjense ustedes que estos 2 o 3 días la agenda, muy inteligente de parte de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, porque comparte ya la agenda de la semana, que estaba relegada con una inteligencia grande a favor de Abinader de poner los temas de la semana. De eso se trata, de ese tipo de estrategias. El único detalle es que que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo, más o menos en una respuesta que dio, según me comentaron, está relacionada con, dependiendo de lo que pase, que pudiera ser de 5 semanas o no, dependiendo de si no le favorecen los votos, no seguiría. Pero si le favorecen, peor, porque si le favorecen, el presidente Fernández no tiene ese temperamento de someterse como presidente toda la semana a una rueda de prensa. Nadie sabe si en la tradición, en lo que uno conoce a Leonel Fernández, ¿verdad? Exactamente. Pero la estrategia de la Fuerza del Pueblo válida, porque de eso se trata, no estar criticando al otro, es tú haciendo. Y eso de que lo hizo que es una copia, que esto, nada de eso, todo está hecho. Y creo que le buscaron un nombre, el presidente subió y porque es hablar con la prensa y no, él no va a llegar en un avión o algo, lo hizo normal. Y el presidente Abinader, la primera que rastrilló fue eso, el cambio también llegó a la oposición. O sea, el presidente